Dios bendiga a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados a esta hora. Hoy, enero 23 del año 2025. Feliz año para todos los hermanos que, bueno, recién los veo. Mis hermanos, ante todo pido unas disculpas. Hemos querido transmitir, pero por factores exógenos de la vida, este que suscribe, este que habla, este que está aquí conversando con ustedes, pues estuvo un poco enfermito, un poco mal de salud. Pero por la misericordia de Dios, aquí sigo todavía, mis hermanos queridos. Imagínense, Dios tiene el control absoluto y soberano incluso de sus hijos. Así que quiero saludar rápidamente a mi hermano Víctor Macei desde Santander, Colombia. Un abrazo grande a la distancia también para mi hermana Rubí Valencia allá en México, para la hermana Mónica también en Colombia. Abrazo grande para todas las damas de la Asociación de Cristianos Calvinistas. Abrazo pero grande, así del tamaño del país de la India. Un abrazo grande también para mi hermano Birlev, antes en Nicaragua, ahora en California. Abrazo grande. Estamos orando por California, por los incendios forestales que se han desatado últimamente. Pues mi hermano, nada que se escape de las manos del Dios de la gloria. Abrazo grande también para nuestra hermana Abby, allá, Willkommen, allá en Alemania. Abrazo grande. Mis hermanos queridos, bueno, hoy tenemos un estudio, en la continuación, Primera de Timoteo capítulo 1. Vamos a la segunda parte. Vamos a seguir viendo el ministerio de nuestro hermano, amigo y apóstol Pablo. El hermano que en algún momento lo vamos a conocer en persona, si el Señor lo permite. Así que, bueno, previo a la lectura, ¿qué les parece, mis hermanos? Vamos a orar ahí donde ustedes están. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos por este espacio, por este tiempo. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias por las cosas que hemos recibido en tu providencia y gracias por las que no hemos recibido todavía, porque solo tú sabes qué es lo que nos conviene y qué no. Todo está bajo tu dominio, control, soberanía. Padre, te rogamos y te suplicamos que tu Santo Espíritu nos acompañe esta noche para poder discernir este estudio maravilloso que se va a exponer, y no solamente que se quede en nuestra mente, sino también que lo podamos aplicar en nuestras vidas. Te suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermana Rubí, bienvenida. ¿Cómo está su audio? ¿Está bien? Vamos a Primera de Timoteo capítulo 1. Vamos desde la continuación, 17 hasta el último versículo. Yo lo pongo en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión en vivo y en directo. No lo comparto aquí porque mis hermanos han venido armados hasta los dientes con su Biblia de estudio, con su Biblia ahí, versión Reina Valera ahí en su celular, etcétera, etcétera. Así que lo pongo en pantalla. Ahí estamos, mis hermanos queridos. Bienvenida, mi hermana Rubí. Gracias, hermano. Buenas noches. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 17 al 20. La palabra de Dios dice así: Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Tenemos al Rey de los siglos, que es la frase to de Basileiton Onion, que literalmente significa el Rey del universo. Decía que esa doxología refleja el lenguaje de las sinagogas tardías y de los judíos en la diáspora, como lo muestra el uso del término eterno para Dios por Filón de Alejandría. Miren, es probable que Pablo estuviese citando un credo o un himno de la iglesia primitiva, tal como lo hizo en el capítulo 3, versículo 16, capítulo 6, versículo 15 y 16, y 1 Timoteo 2, versículo del 11 al 13. Esta doxología mencionaba da una serie de calificativos sumamente interesantes. Miren, el primero tiene que ver con la eternidad del Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Rey de los siglos, a diferencia de los reyes del mundo y del emperador de Roma, el Señor es el Rey eterno, cuyo gobierno no se extingue y cuya autoridad no cambia. Miren, la condición de eternidad y universalidad perviven en Dios, pues es el Rey del universo y lo es siempre.
Los reyes del mundo pasan, los gobernantes pasan, pero Él permanece y se extiende de eternidad a eternidad. Nada se escapa de su control. Nada hay en la historia que no haya sido conocido y consentido por Él. El apóstol dice de los siglos, que literalmente significa de las edades. Esto se refiere a las dos edades en el pensamiento judío: la edad presente y la edad por venir. Él existe fuera del tiempo, aunque actúa en él. Es inmortal, imperecedero e incorruptible. Nunca conocerá la muerte, ni la decadencia, ni la pérdida de fuerza. Como Dios es invisible, se le puede conocer por la revelación de sí mismo, que Él es el único y sabio Dios. Es una verdad fundamental de las Sagradas Escrituras. ¿Dónde corroboramos eso, mi hermano David? Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. También lo corroboramos en la Shema, Deuteronomio 6, 4. ¿Se acuerdan la Shema? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bueno, Isaías 43, 10, Isaías 44, 6 y 1 Corintios 8, 4. Miren, solo Él es digno de todo honor y gloria por los siglos de los siglos. A diferencia del falso evangelio de los falsos maestros, mencionaba que Pablo, nuestro hermano, hace énfasis en el evangelio verdadero y en su participación en él por la gracia de Dios. Esa gracia está disponible para el peor pecador que viene al Señor Jesucristo con una fe humilde y un arrepentimiento genuino. Todo esto viene de Dios. Ningún cadáver se levanta a sí mismo. Ninguno se va a levantar y va a decir, vea, yo quiero creer el día de hoy en Cristo Jesús. No puede pasar eso, porque después de lo que pasó en Génesis 3, la raza humana, todos nacemos muertos espiritualmente, y los muertos no pueden escoger absolutamente nada. Y entonces, ¿cómo vamos a escoger al Señor Jesús? A menos que el Espíritu Santo levante esos cadáveres espirituales, esos cadáveres que han sido, por cierto, escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde corroboramos eso? Efesios capítulo 2, todo Efesios 1, todo Efesios 2, Tito 3, 5, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8 y 9. Si quiere lo apunta y luego vamos al detalle. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Cuando el texto menciona eterno, ahí tenemos la palabra aftarto. Aftarto es el primero de los 4 poderosos adjetivos, que es igual al utilizado en la frase vida eterna, solo que aquí describe a Dios. Literalmente significa de las edades, o si no, pues como una metáfora para la eternidad o una referencia al concepto judío de las edades. Primero, una edad malvada actual que se caracteriza por la independencia y la rebelión angelical humana, y por otro lado, la otra era prometida y venidera de justicia, traída por el Espíritu Santo y consumada por el Mesías. En algunos manuscritos se lee incorruptible. Miren, en ese sentido, la muerte no accede jamás a Dios. No le afecta el tiempo. No es posible que la corrupción venga a deteriorarlo. Probablemente la mejor lectura sea imperecedero. La Biblia pone un contraste entre el hombre que se fatiga y cuyas fuerzas al debilitarse hacen posible el cansancio, con aquel que no es posible que se fatigue jamás. Isaías 40, 28 para corroborar. Miren, tenemos la tensión del ya, pero todavía no, de la vida eterna. Caracteriza el periodo actual donde las dos edades judías se entrelazan debido a la nueva revelación relacionada con las dos venidas del Mesías como Salvador y posteriormente como Rey, Señor y, por cierto, como juez. Metafóricamente se refiere al que vive, al que simplemente vive. Recuerden que Yahweh proviene del verbo hebreo ser. Éxodo 3:14 para corroborar. Solo Dios tiene vida en sí mismo. Romanos 1:23 para corroborar y 1 de Timoteo 6:16. Dios bendiga a la hermana Josefina Almada. Abrazo grande también para Wilmer Piñate. Bueno, todas las otras vidas son regalos provenientes de Él, por la sola gracia del Padre, la obra de Cristo Jesús el Señor y el ministerio del Espíritu Santo. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 10 para corroborar. Cuando el texto menciona invisible, ahí tenemos la palabra aorato, el cual es usado en el sentido del ámbito espiritual o posiblemente para Yahweh como el Dios no visible. Éxodo 33:20, lo acabamos de ver. También tenemos Deuteronomio 4:15 y Colosenses 1:15. Miren, Dios es el eterno.
Esta cualidad se aplica más directamente al Padre. En el Antiguo Testamento se afirma que a Dios no se le puede ver, ni nadie le vio. Es más, se presenta envuelto en nubes y oscuridad en un sentido figurado de algo que no permite verle. Recuerden Juan 5:37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Deuteronomio 4:12 también lo corrobora y Salmos 97:2. Por otro lado, mis hermanos, no es solo que nadie lo haya visto, sino que nadie seguiría con vida si es que lo viese. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo capítulo 33, versículo 20. De ahí que Manoah, ¿se acuerdan de Manoah, no? Al ver el ángel de Jehová ascendiendo en la llama del altar, dijo a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Eso lo vemos en Jueces capítulo 13, versículo 22. Había mencionado, y es importante hacer la aclaración, que no es lo mismo cuando las escrituras dice un ángel de Jehová. Eso puede ser cualquier ángel. Es distinto a decir el ángel de Jehová. Cuando dice el ángel de Jehová, se refiere a Cristo Jesús el Señor, la segunda persona de la deidad. Y ojo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son coexistentes desde la eternidad y son cosustanciales, o sea, son de la misma sustancia. Solo que en el Antiguo Testamento, pues lo conocían como el ángel de Jehová, pero eso era una cristofanía. Así lo conocemos teológicamente. Cristofanía. La presencia o la aparición de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Antes de venir a este planeta, pues ya encarnado, ya ustedes saben, ¿no? Del vientre de una virgen, etcétera, etcétera. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Saludo grande a la distancia para Juvenal Bernal. Bueno, ocurre lo mismo con Isaías, quien al recibir la visión celestial de Dios en el trono, recibiendo la adoración de los serafines, dice, ¡ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 6, versículo 5. El ojo humano no puede ver el Espíritu, por tanto no puede ver a Dios en su condición divina. Jesús dijo que nadie ha visto al Padre sino el Verbo que vino de Dios. Juan 6:46 para corroborar. Cuidado, mis hermanos queridos, recuerden que Jesucristo, una vez más, es coexistente con el Padre y coexistente con el Espíritu Santo. Jesucristo no es un ser creado. Cuidado con esa doctrina de los arrianos, más conocido como los testigos de Jehová. Eso es un error teológico. De hecho, es una herejía. Que eso se combatió allá en Calcedonia 4:15 o en el 3:25 en Nicea, en el concilio de Nicea, y en Calcedonia también. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Jesús dijo, nadie ha visto al Padre, ya ustedes saben, sino el Verbo que vino de Dios. Juan 6:46. Ahora viene la pregunta. ¿Vio Isaías realmente a Dios? ¿Sí o no? Tengan esa pregunta en su mente y tengan la posible respuesta. Miren, cuando el texto menciona al único Dios, ahí tenemos la palabra monotheo. Monotheo. T-H-E-O. Theos. La TH se pronuncia como monotheo. Se refiere al monoteísmo judío. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 6 para corroborar, y Judas 25. El contexto refleja el punto de vista absoluto de la Biblia, que presenta la humanidad desde una perspectiva de fe más allá de nuestros 5 sentidos. El sentido en que ha de entenderse es que Dios no solo es el único en sentido de que solo existe Él, sino también que es único en todo cuanto en sí mismo, glorioso, soberano, majestuoso, inmortal, invisible, etcétera, etcétera, omnisciente, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, el resto son solo dioses con D pequeña, paganos. Y digo dioses, pero con D minúscula. Ahí dentro de esos dioses incluyamos también, ¿saben qué? El ego del ser humano. ¿Cómo es eso, mi hermano querido? Claro, pues. ¿Cuántas personas dicen, shh, así, todo con el pecho inflado?
Yo soy graduado de la Universidad de Teología en Cambridge, here in United States, y bla, 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 etcétera, etcétera. Yo tengo el título de esto, el otro, aquello, el de allá, el de por acá, y por si acaso el de acá. Yo vengo de Harvard, yo vengo de Oxford, yo vengo de donde sea puede venir. Pablo tenía, nuestro hermano amigo apóstol Pablo, tenía mucho más como para jactarse. Sin embargo, él todo eso lo tomó por basura. Eso no es importante. En las cosas que tengan que concernir o que se relacionen o que tengan referencia al evangelio, no sirven los títulos. Por eso es que siempre le digo a mis hermanos, no me llamen reverendo, llámeme simplemente el hermano David Silva. Nada más, así no, soy su hermano en Cristo. Imagínense, el que quiera ser mayor, ya usted sabe, tiene que servir, ya usted sabe. Bueno, seguimos mis hermanos queridos porque el tiempo apremia. Decía que hay un solo Dios, el cual es creador y soberano. Claro, lo que pasa es que está en tres personas, no tres en uno. Génesis 1:1. Desde el Génesis ya vamos viendo la pluralidad. No es que solamente existía el Padre y el Padre es el mismo Hijo y el Hijo es el mismo Espíritu Santo. Eso es otra herejía cristológica. Eso es una doctrina sabeliana o modalista. Y eso pues tristemente lo promueven la secta de los unicitarios. Y también fue combatido, ya ustedes saben, ¿no? 3.25 Nicea, 4.15 Calcedonia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿dónde corroboramos esto? Éxodo 8:10, Éxodo 9:14, Deuteronomio 4, versículo 35 al 39, Primera de Samuel 2:3, Segunda de Samuel 7:22, Segunda de Samuel 22:32, Jeremías capítulo 2, versículo 11. Dios bendiga a mi hermano querido Luis Rosales. Abrazo grande a la distancia a toda esa gente linda allá en New York. Mi hermano, aquí las puertas de mi hogar están abiertas. Venga a visitarme cuando quiera. Aquí puede venir Raimundo y todo el mundo, Sansón y los que no son, Raquel y todo aquel. Bueno, él da promesas de esperanza y restauración por medio del Mesías. Isaías 53 lo corrobora. La fe en el Mesías repara la brecha de la rebelión, es decir, el evangelio. Él cree en el Mesías. Él cree que podrá tener también vida eterna. Miren, noten que el Textus Receptus, siguiendo los manuscritos griegos unciales, Aleph, N, D, C, K, L y P, añaden la palabra sabio. La New King James Version, la Biblia, esa versión, dice a Dios el único sabio. Este agregado está ausente en los manuscritos más antiguos, como son el Aleph, X, A, D, F, G y H, lo que puede ser una adición del escriba de Romanos 16:27. ¿Cómo es eso que es una adición, mi hermano querido? Explíqueme, pues, no me haga caer en confusión. Bueno, hay textos, ¿no verdad? Acuérdense que en el pasado, pues no existían los capítulos, los versículos, pero las personas que hacían las transliteraciones, pues ellos hacían sus apuntes al ladito, ¿no verdad? Hacían sus apuntes. Ah, miren, esto significa esto que el otro. Supongamos que están leyendo una doxología. Al Dios único, gloria, alabanza, y por ahí le ponen así, amén. Y ese amén lo tomaron como parte de, como que si fuera parte de lo que verdaderamente escribió quien escribió el texto sagrado. Pero bueno, igual eso no va a cambiar el hecho de que la salvación es neta, única y exclusivamente que por obras, mi hermano David. No, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 lo puede corroborar. Y también Tito, capítulo 3, versículo 5. Léanlo, apúntelo, medítelo. Y bueno, claro que sí. Venga, Martita Castro, venga nomás para acá. New Jersey, ahí le paso la dirección después. Bueno, cuando el texto menciona sea honor y gloria, miren, ahí está la frase griega Timi kai dosa eis thous aionas ton aionon. Básicamente es el significado del término veterotestamentario kavid. Varias veces se utiliza en el libro de Apocalipsis junto a otras alabanzas. Ahí lo vemos en el capítulo 4, versículo 9, capítulo 5, versículo 2 y 13 y capítulo 7, versículo 12. En el Antiguo Testamento, la palabra más común para Kavid,
que significa gloria, fue originalmente un término comercial con el significado de ser muy pesado, que se refería a un par de básculas. Lo que era pesado tenía valor o adquiría un valor intrínseco y frecuencia que se añadía al concepto de brillantez, a la palabra para expresar la majestad de Dios. Éxodo capítulo 15, versículo 16 para corroborar, Éxodo 24, 17 y también lo corroboramos en Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2. Únicamente Él es digno, honorable y es muy brillante para ser visto por la humanidad caída. Éxodo 33 lo corrobora, versículo del 17 al 23 y también Isaías 6, 5. Dios solo puede ser conocido a través de Cristo Jesús, la segunda persona de la deidad. Jeremías 1:14 lo corrobora, Mateo 17:2, Hechos 1:3 y Santiago 2:1. ¿Cuál Santiago, mi hermano David? El hermano de nuestro Señor Jesucristo. Sí, María tuvo otros hijos aparte de Jesús. Vaya enterándose. Los dones dados benéficamente cada día y la omnipotencia que actúa en justicia. El objeto de adoración es el Eterno, sentado en el trono de gloria. Lo que distingue cada una de estas palabras es que la honra o el honor a la soberanía y dominio del Todopoderoso, la gloria corresponde a la esencia divina. El término gloria, por cierto, es ambiguo. Puede ser un sinónimo de la justicia de Dios, por un lado. También puede referirse a la santidad o perfección de Dios, pero también puede relacionarse con la imagen de Dios desde la cual fue creada la humanidad. Génesis capítulo 1 lo corrobora, versículos 26 y 27. También capítulo 5, versículo 1, capítulo 9, versículo 6, pero que más tarde fue manchada por la rebelión del pecado. Génesis 3, ya ustedes saben, todo lo que pasó en Génesis 3. Qué triste para la humanidad. Es más, la Biblia dice que la misma tierra, el mismo planeta, todo el sistema, toda la creación gime con dolores de parto después de esa desobediencia que nuestros primeros padres cometieron. No es que le mintieron, no es que desobedecieron al vecino, no es que desobedecieron ahí al amigo, ahí al hermano Luis Rosales, a la hermana Jennifer Carola. No es que, ay, la hermana se le pasa de aquí a mañana. No se aguanta una broma, hermana. A la hermana Rubí. No, le desobedecieron al creador de los cielos y la tierra. A un Dios que es santo 3 veces, como dice el libro de Isaías. Obviamente va a traer consecuencias que hasta el día de hoy nosotros las sentimos. Así como el pecado, dice la Escritura, entró por un hombre, así el pecado pasó a toda la raza humana. Mentira que una persona en su propia naturaleza puede escoger seguir a Cristo. Por eso es que cada vez que viene alguien le dice, repite conmigo, pasen adelante al púlpito. Señor Jesús, yo te acepto, como mi Señor y Salvador. Amén, amén. Mi hermano, usted solamente está haciendo mi amigo, no le puedo decir hermano, está haciendo vatologeo. El mismo Señor Jesucristo dijo que cuando oren, no hagan así, no como los gentiles que creen que por sus vatologeos, por sus vanas palabrerías, por sus vanas repeticiones, creen que van a ser escuchados. Mi hermano, Dios nos dio un medio de gracia por el cual podemos comunicarnos día a día, el cual es la oración. Abra su corazón, dígale, Padre, aquí estoy. Mira, acabo de pecar, Padre Santo. Mira este pecado que no me deja tranquilo. Claro, otra cosa es que usted no sea cristiano, pues qué remordimiento va a sentir. No va a sentir arrepentimiento, que eso lo da el Espíritu Santo. Lo único que va a sentir es remordimiento, a lo mucho. Pero eso no lo da el Espíritu Santo, eso lo da la carne. Por eso es que hay gente cada vez más desnutridas espiritualmente en todas estas iglesias de corte carismáticos que están que repiten y repiten y siguen a su líder. Pero mis hermanos queridos, bueno, ya es otro tema que ahí no voy a entrar próximamente. Vamos a ver entendiendo el libro de... Bueno, mejor no les quiero adelantar, ¿no? Para que sea una sorpresa. Bueno, y ahí lo tenemos invitado al pastor Rufat, Gilberto Rufat, desde Texas. Bueno, cuando el texto menciona por los siglos de los siglos, miren, literalmente significa edad de las edades. Eso es un modismo para la eternidad.
Gálatas 1:5 lo corrobora, Filipenses 4:20 y 2 Timoteo 4:18. La expresión por siempre es un modismo griego que significa hasta todas las edades, que puede reflejar la expresión hebrea de olam. Lucas 1:33 lo corrobora, Romanos 1:25, Romanos 11:36, capítulo 16, versículo 27 y Gálatas 1:5. Miren, hay otras frases relacionadas como hasta las edades y la edad de las edades. Efesios 3:21, por ejemplo, lo corrobora. Mateo 22:19, Marcos 11:14, 1 Tesalonicenses 1:55, Juan 6:58, 8:35, 12:34, 13:8, 2 de Corintios 9:9. No existe ninguna distinción entre estos modismos y para siempre. El término edades puede ser el plural de un sentido figurado según la construcción gramatical rabínica conocida por el plural, escúchalo bien, majestático. ¿Qué es eso, mi hermano David? Ya vamos suave. O puede referirse al concepto de varias edades en el sentido judío de edad de inocencia, edad de maldad, edad por venir, edad de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, ahí tenemos la palabra, en ese mismo versículo, la palabra amén, que significa, amín. Este enfático final deja entender que la doxología formada, esto era parte de las expresiones de adoración de la iglesia primitiva. En el entorno judío era la respuesta de los asistentes en la sinagoga a la doxología que se leía en ella. Versículo 18 dice, este mandamiento. Mire cómo le dice nuestro hermano Pablo, hijo Timoteo. Pregunto, ¿a quién le hago la pregunta? Mi hermana Rubí. ¿Timoteo era hijo de Pablo o a qué se refería hijo? Cuando Pablo decía hijo Timoteo. Bueno, no era su hijo carnal, sino su hijo espiritual. Él lo había enseñado o lo había introducido al evangelio. Excelente, así es sencillo. Ustedes se han visto cuando hay estos señores de tercera edad que por respeto le dice a uno más joven, hijo mío, ven para acá. ¿Acaso es el hijo? O estas señoras, pues no, de tercera edad, que con respeto tratan a los muchachos menores. Ven acá, hijo mío. ¿Acaso ella lo parió? No, mis hermanos queridos. Pero bueno, o sea, eso para entender el contexto, ¿no? Porque muchos se agarran de estos textos para decir, es que yo soy tu padre espiritual. No, la misma Biblia dice, no llaméis padre a nadie aquí abajo en la tierra, a excepción de nuestros padres, pues, obviamente, no papá y mamá, literal, padres y madre de sangre. Pero bueno, eso es otro tema que no voy a entrar en detalle, ¿no? Pero eso es una muletilla que utilizan para asegurar al que no estudia las escrituras a que le rinda culto o homenaje a estos pseudo pastores de la prosperidad, apóstoles, profetas y arcángeles y querubines y tantas cosas más que bueno. Seguimos. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Mire cómo lo dice. Cuando el texto menciona te doy este encargo o te encargo. Miren, esa es la frase griega taftin tin parangelian. Paratithemi soy. Tecon Timoti. Timothy de Timoteo. Pablo utilizó dos términos militares en este capítulo, o sea, mandato, como lo tenemos en el versículo 3, 5 y 18, y pelear la buena batalla. Y ustedes lo pueden comparar con 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6, y Efesios, capítulo 6, versículo del 10 al 17. Este párrafo vuelve al asunto teológico de los falsos maestros. La New American Standard Bible dice hábilmente improvisa cuentos. La New King James Version dice astutamente inventa fábulas. La New Revised Standard Version dice, y también la Biblia de Jerusalén, dice inteligentemente concibe mitos. Este es un indicativo presente medio de paratimeti. Pablo encargó la obra del evangelio a Timoteo, al igual que Jesús lo entregó a él para que lo transmitiera a otros hombres fieles. 2 de Timoteo 2:2 lo corrobora.
Primera de Timoteo 6, también tenemos Segunda de Timoteo 1:14. El término es usado para Jesús el Señor, encargándose a Dios. Lucas 23:46. También para los creyentes encargándose a Dios. Hechos 14:23. Pablo encargando a los creyentes a Dios. Hechos 20:32. Los creyentes encargando a la nueva generación. Hechos 20:32 también. Lo que debía demandar a otros tenía que guardarlo primero él mismo. Miren, el requerimiento era que se quedase en Éfeso para evitar que nadie enseñara haciendo uso no legítimo de la ley, sino todo lo contrario, para llevar a la conversión a Cristo, a quienes siendo pecadores eran objeto de la obra redentora, porque Jesucristo había venido para ser salvador de ellos. Pablo entregaba a Timoteo un mandamiento que tenía que ver con el tesoro de la proclamación del evangelio que le había sido encomendado, confiando que lo mantenga con la pureza con que le es encomendado por su Padre espiritual. De igual forma, mis hermanos queridos, nosotros tenemos la gran comisión, tenemos el evangelio. Ya sabemos qué es el evangelio, mis hermanos queridos, ya lo hemos visto en todos los estudios anteriores. Nosotros tenemos que pregonar el evangelio, llevar a todos los lugares el mensaje de salvación de la manera tal cual como nos ha sido entregado. Bueno, por si acaso yo no soy profeta, reverendo, nada de esas cosas, ni apóstol tampoco. Pero nosotros tenemos que predicar el mensaje. ¿Cuánta gente hay allá afuera caminando que no sabe qué hacer por la vida y no conoce pero ni lo más mínimo del Dios de la gloria? No tienen ni idea de qué es el evangelio. Sin embargo, viven tropezando porque están muertos espiritualmente. Y las consecuencias de sus pecados cada día los va acabando más y más y más y más. Mis hermanos, todos éramos pecadores en un pasado, pero mejor dicho, permítame hablarlo más directamente. Éramos esclavos del pecado, porque todos somos pecadores. Primera de Juan 1:8 lo corrobora y Primera de Juan 1:10. Pero hay una diferencia con el cristiano. El cristiano ya no es esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque tanto el que no es cristiano como nosotros que somos cristianos, cuando pecamos, pues ellos, algunos sentirán un remordimiento y todo, y algunos ni siquiera sienten nada. Pero en el caso nuestro, nos duele pecar. ¿Por qué? Por la misma presencia del Espíritu Santo morando en nuestra vida. Somos tabernáculo del Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu Santo. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Miren, cuando el texto menciona tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Esa es la frase, óigalo bien. Katatas proagosas episo profiteias. En Listra, quien no ha visto el estudio de Hechos de los Apóstoles, se lo recomiendo. Ahí está colgado en el canal del hermano David Silva. Bueno, en Listra, Timoteo recibió tanto la confirmación profética como los dones espirituales de la iglesia al momento en que le fueron impuestas las manos. La New Revised Standard Version de la Biblia dice, dicho sobre ti. Y otras versiones de la Biblia dicen, me llevaron delante de ti. Estas profecías tenían que ver con la disposición del Espíritu Santo, por lo que Pablo fijó su atención en Timoteo durante el segundo viaje misionero. Hechos, capítulo 16, lo corrobora, versículo 1 al 3. Probablemente hubo profecía que anunciaba la determinación del Espíritu sobre el ministerio de Timoteo, probablemente. Además, debieron contener palabras pronunciadas en relación con el futuro de él. Las profecías señalarían a Timoteo para un ministerio especial en la iglesia. Probablemente expresarían las responsabilidades que debía asumir, incluso los sufrimientos que la misión le acarrearían, como había sido el tema profético en la separación de Pablo para la obra misionera. Mis hermanos, si alguien cree que por ser cristiano no va a sufrir en esta vida, se equivocaron, le mintieron. No existe cristiano
que no padezca en esta vida. Sépalo. Si alguien le vende ese falso evangelio de ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar y vas a tener, permítame, y vas a tener así, ¿ves? Vas a tener mucho dinero. Mis hermanos, si alguien viene y le dice eso, le está mintiendo. Ese es otro evangelio. Mejor dicho, Pablo dijo, Gálatas capítulo 1, versículo 8, no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio. Y ahí tenemos estas denominaciones donde autoproclaman pastores. Oye, ¿y cómo ordenaron ese pastor? Es que tuve una visión, tuve un sueño. Y toda una familia contaminada por ese engaño satánico. Dios reprenda al diablo. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos, porque no, mi hermano, los únicos cristianos que no tienen problemas, ¿no verdad? Aquí en la tierra, son los que están en el cementerio. El resto, todos vamos a padecer, mis hermanos queridos. La iglesia siempre ha sufrido persecución. Cuando hablo de la iglesia, hablo de la composición de todos los cristianos a lo largo de la historia. Y no necesariamente que empezó por el mártir Esteban, el diácono, jovencito ahí, en la presencia de Saulo de Tarso. Qué pedrada que le metieron, que tanto así que él vio los cielos abiertos y al Señor sentado a la diestra del Padre, etcétera, etcétera. Qué pedrada que le dieron, mis hermanos. Eso ya viene desde antes. Pero bueno. Seguimos porque el tiempo apremia. El Señor Jesucristo ha llamado a sus discípulos a una vida abundante de amor, paz, gozo y comunión con Él. Obviamente vamos a tener persecución. Las presentaciones del Evangelio y su extensión subrayan estas verdades en su apelación a los incrédulos. Sin embargo, hay otro aspecto de la vida cristiana, uno que no haya con frecuencia su lugar dentro de nuestro evangelismo. La vida cristiana también es una guerra, cuando los creyentes entran en una lucha de por vida contra el malvado sistema mundial, Satanás y su propia naturaleza carnal y pecaminosa, y también con la batalla diaria que todos tenemos, la cual es con nuestros propios pecados. Esa es la verdadera guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual no es estarle hablando a los demonios, sentarse a hacerle una entrevista, tomarte un café con ellos y decirle, te ato, te desato, te vas de aquí. No tienes arte, ni parte, ni suerte en estas cosas. Hermano, no le va a invitar a un café Starbucks. Para nada, mis hermanos queridos. Empiece batallando con sus propios pecados. Me incluyo, porque yo también soy pecador. Deme un segundo. Que se me seca la garganta, mi hermano. Pero bueno, muchos solo han escuchado el evangelio de una fácil creencia y una gracia barata. Pablo estaba mucho más consciente de la realidad de la lucha espiritual. No solo luchaba con su carne, sino que también tenía que hacer participar continuamente al mundo en el conflicto. Romanos 7 lo corrobora. Versículo del 14 al 25 y Gálatas 6:14. Y fue implacablemente atacado por Satanás, un mensajero de Satanás, enviado para abofetearlo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7 para corroborar. También la oposición, por cierto, Dios bendiga a mi hermana Abby. Abrazo grande, nuestra hermana se retira. No se preocupe, mi hermana querida, usted va a ver esta transmisión por diferido. Nos vemos mañana, si el Señor lo permite, mi hermana querida. Ahí acuérdense que hay una diferencia horaria, ¿no? En Alemania. Estamos a 6 horas de diferencia. Pero gracias, mi hermana, por estar presente siempre ahí. Bueno, esa lucha requiere soldados preparados, adiestrados y dedicados. Recuerden que Silas, ¿se acuerdan? El compañero de batalla de nuestro hermano Pablo. Él era profeta. Hechos 15:32 lo corrobora. Al referirse en plural a profecías, hace pensar que fueron más de uno de los profetas que hablaron en relación al ministerio de Timoteo, o también que pudieron haberse repetido en varias ocasiones. No es improbable que las profecías y la imposición de las manos del apóstol trajesen como resultado una disposición interior en Timoteo para llevar a cabo el ministerio al que el Señor le había llamado. Según de Timoteo 1:6 para corroborar. Cuando el texto menciona pelees la buena batalla,
Escúchelo bien. Ina stratavi en aftain tin kalin. Escuche la palabra strategian. De ahí viene la palabra estrategia. Strategian, que es un subjuntivo presente medio. El apóstol ve la vida cristiana como un evento atlético, una lucha, como lo es en este caso. Alabado sea el Señor. Aleluya. Las profecías concernientes a Timoteo hicieron posible que constantemente y con valentía peleara como Pablo la buena batalla. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4 para corroborar. Segunda de Timoteo 10, versículo 3 al 6. Y Efesios 6, versículo 10 al 12. Originalmente no había tal guerra y la Biblia no habla de un dualismo eterno entre el bien y el mal, como en el zoroastrismo persa. Ahí ustedes van a encontrar esas cosas, pero en la Biblia no lo dice. En Génesis 1:31 dice que al final del sexto día vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Todo en la creación de Dios estaba sometido a su gobierno soberano. No había conflicto o rebelión. No existía Satanás, como Satanás, ¿no? Ni adversario, ni rebelde, ni engañador. Pero luego ocurrió algo desastroso que dio inicio a la guerra cósmica. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Dónde corroboramos eso, mi hermano David? Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 al 19. Noten que desde el capítulo 26, Ezequiel ha estado pronunciando profecías contra la ciudad de Tiro. En Ezequiel 28, versículo del 1 al 19, acusa al gobernante humano de Tiro. Entonces va más allá de él para hablar del poder sobrenatural que tiene un gobernante humano. Los versículos del 1 al 10 se centran en el líder humano de Tiro, pero los versículos 11 al 19 tienen descripciones que no pueden aplicarse a ningún ser humano. ¿De quién ustedes creen que está hablando? Ahí se las dejo. El líder de Tiro no era el sello de la perfección y estuvo en el Edén, en el huerto de Dios. Versículos 12 y 13. Ningún simple ser humano podría llamarse querubín grande protector, y de ningún hombre salvo de Adán se podía decir: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Versículo 15. Por lo tanto, los versículos 11 al 19 describen a Lucifer. Versículo 14 para corroborar. Antes de su caída, que obviamente tuvo lugar después de la creación del huerto del Edén, Satanás era el querubín grande y protector. Era el ser angelical de más alto rango, interesado particularmente en la gloria de Dios. Sentía envidia. Él estaba en el monte de Dios y andaba entre las piedras de fuego, lo cual habla de su morada cercana, la presencia de Dios. Sigue siendo una incógnita el cómo ese ser perfecto desde su creación, que existía en un ambiente perfectamente santo, pudiera pecar. Les soy honesto, mis hermanos queridos, esa es una de las preguntas que cuando esté con mi Señor cara a cara debo preguntarle con respeto. Así como Job se refirió con respeto también a Dios. Pero no le voy a preguntar como: ¿y por qué tú esto y el otro? Y ya, pues, si tú dices que eres amor, Dios es amor, ¿y por qué hay tantos millones de judíos que murieron en el holocausto? Ya ustedes saben que no puedo decir la palabra porque después nos censuran el video, ya ustedes saben. No, mis hermanos queridos, el cristiano se acerca a Dios a consultarle, a preguntarle, pero con respeto. Muchas veces, pues, vamos a recibir respuesta. Esta pregunta específica se la tengo que preguntar pues cuando estemos cara a cara. Fue entonces lanzado, imagínense, todo lo que Ezequiel dice es que se halló en él maldad.
Fue entonces lanzado en su lugar entre los santos en la presencia de Dios, aunque sigue teniendo acceso a esa presencia. Job capítulo 1 versículo 6 lo corrobora y Apocalipsis 12:10. Pero. Satanás no va a hacer absolutamente nada a menos que Dios se lo permita o no se lo permita. Aclaro. No es que se va a acercar así nomás y entra como perro en su casa pateando. No, mi hermano querido. Para nada. Pero bueno, seguimos porque el tiempo apremia. Fue entonces cuando se convirtió en Satanás, el adversario, Apolión, el destructor, diablo, calumniador, el adversario, como usted lo quiera llamar, para llevar a cabo su responsabilidad ante el Señor y la iglesia. Timoteo tenía primero que obedecer un mandamiento, parangelian, palabra que se emplea para una orden militar. Como tal, no es una sugerencia ni que se puede discutir, más bien es un mandato que debe cumplir obedientemente. Miren, esa asombrosa responsabilidad llevó a Pablo a encarecerle a Timoteo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Pero cómo? ¿Con odio? No, exhorta con toda paciencia, pero sobre todo con doctrina. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Él responderá ante Dios y ante Cristo por su ministerio, como lo dice Hebreos 13:17 y Santiago 3:1. Timoteo tenía un deber con Dios en la iglesia de la misma forma que se lucha una batalla y de librarla con firmeza. En Efesios, el apóstol hace mención a la batalla que las fuerzas de maldad libra contra los creyentes y por tanto contra la iglesia. Efesios 6:12 para corroborar. Este combate es contra la perversión de la doctrina generada por quienes estaban enseñando el error en la iglesia de Éfeso. Timoteo debía recordar que estaba, según anunciaron de antemano las profecías acerca de él, luchando en una batalla que no era suya, sino del Señor. Estamos ligados por el deber para obedecer al comandante y cumplir nuestros ministerios. Así que estas cosas no son optativas. Eso no es opcional, eso se debe cumplir. Según de Timoteo 2:4 para corroborar y también según de Timoteo 4:5. Cada siervo del Señor está ligado por el deber para llevar a cabo su ministerio. Vemos registrado que a Moisés en Éxodo 4, versículo del 10 al 16, a Isaías en Isaías 6, versículo del 8 al 11, a Jeremías en Jeremías 29, a Ezequiel en Ezequiel 2, versículos 7 y 8, a Jonás en Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2, se les dieron una responsabilidad a cumplir. Pablo ordenó a Timoteo que predicara la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y esa encomienda para titemi se refiere a entregar algo de valor a otro. Se emplea, por ejemplo, para referirse a poner un depósito en un banco. Pablo le había dado a Timoteo un depósito valioso, la verdad de Dios, que era el depósito, por así decirlo, que debía guardar diligentemente, según a Timoteo 2:2. A Pablo mismo se le había confiado tal depósito y el mismo depósito de verdad se nos ha traspasado a nosotros a través de los siglos. El llamado de Timoteo había sido confirmado por profecías. Los profetas en la época del Nuevo Testamento hablaron de revelación de la voluntad de Dios para la iglesia primitiva. La profecía es el don de proclamar la palabra de Dios. En cierto sentido, cualquiera que predica o enseña la palabra de Dios ejerce una función de manera indirecta de un profeta. Nota, no es que es un profeta para hablar cosas privadas, que ni sueños, ni visiones, que Dios me dijo, ni conjeturas extrabíblicas. Si no está escrito, apague y vámonos. Si no está escrito, no le haga caso porque ese tipo está hablando palabras infladas. Es que Dios me está diciendo ahorita, y comienza así a convulsionar. Dios me está diciendo que la hermana Rubí, y la hermana Rubí se va a sacar la lotería y que esto que el otro. Vea, la única razón, escúchelo bien, por lo que los clarividentes no se ganan la lotería, o los chamanes no pueden curar ni a un perro en la calle, es por la misma razón, porque son charlatanes.
Si alguien dice que puede sanar, que puede hacer milagros, ¿por qué no van a los hospitales con niños con cáncer? ¿Por qué no van, mejor dicho, antes de pasar por los niños con cáncer, vayan a las calles a predicar, pero a predicar la sana doctrina? No pueden. ¿Por qué? Porque son enemigos de la cruz. Entonces, la palabra proago literalmente significa guiar el camino a, y da a entender que se habían hecho una serie de profecías en cuanto a que Timoteo había recibido su don espiritual. Entonces las profecías fueron las que especifican y sobrenaturalmente llamaron a Timoteo al ministerio. La orden de Pablo no provenía de él mismo, sino que fue confirmada por Dios mediante el ministerio de algunos profetas. Versículo 19 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Cuando el texto menciona manteniendo la fe, miren, esa es la frase ekon pistis, que es un participio perfecto activo que da a entender que la buena pelea implica y continuar teniendo fe y una buena conciencia. La fe es una alusión a la fe cristiana. Dios bendiga a nuestro hermano, amigo y pastor Edgardo Horacio Piesco, allá en la Iglesia Bautista Castellana en Canadá. Abrazo grande, le mando, ¿dónde está? Cámara 1, cámara 2. Ahí, le mando un abrazo grande a mi hermano. Abrazo grande a la distancia. Seguimos, que el tiempo apremia. Bueno, la primera responsabilidad de Timoteo con el Señor era permanecer fiel al objetivo de las Sagradas Escrituras ya reveladas. El combate espiritual en que se encuentra envuelto Timoteo requiere de mantener la fe. Ese verbo griego tiene la connotación de tener algo. De ahí que algunos traducen reteniendo. La idea es aferrándose a la fe. La defensa de la fe exige predicar la fe. La debilidad de las congregaciones que ocasionan la entrada de desviaciones doctrinales obedece a una mala praxis al dejar de enseñar a la iglesia la palabra en forma ordenada y sistemática. El que permanece en la fe debe guardar la fe, y esto trae como consecuencia la pureza y sencillez del mensaje de la fe. El apóstol le exhorta a que evite vanas pláticas sobre asuntos generados por la llamada ciencia. Cuando el texto menciona y buena conciencia, miren, ahí tenemos la frase en el original griego, kai agatin sineidisin. La conciencia es el elemento de la parte espiritual del hombre que juzga las acciones. Esta conciencia puede acusar o defender. Romanos capítulo 2 lo corrobora, versículos 14 y 15. El apóstol deseaba tener la experiencia de una buena conciencia, por tanto, buscaba también esta misma bendición para Timoteo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 12 para corroborar. Noten que estos elementos se mencionan en el versículo 5 del capítulo 1. Se vuelven a mencionar porque su pérdida de ellos es el motivo por el cual algunos miembros de la fe han perdido su fe. Recuerden que Himeneo se vio involucrado en una desviación doctrinal al afirmar que ya había dado la resurrección y llevar una vida impía. El otro es Alejandro, que no debe ser el platero mencionado en 2 de Timoteo 4:14, porque este era un enemigo del evangelio. Hechos capítulo 19 lo corrobora. La buena conciencia es el resultado, óigalo bien, de una vida pura. Al igual que Pablo, Timoteo debía mantener una limpia conciencia, como lo corroboramos en Hechos 24:16. La conciencia, mis hermanos, es algo que Dios ha dado a la mente de cada ser humano, que reacciona ante la conducta de esa propia persona. Produce sentimientos de bienestar, paz, contentamiento y calma cuando hay un buen comportamiento. El propósito es advertir a la persona del hecho que está pecando. En otras palabras, es para el alma como el dolor es para el cuerpo, ya que éste advierte que algo amenaza el bienestar del cuerpo. La culpabilidad advierte que algo amenaza el bienestar del alma. El apóstol Pablo siempre estaba deseoso de tener una conciencia limpia, pura y buena. Y por cierto, deseaba lo mismo para Timoteo, el joven Timoteo. O sea, le exige santidad en su encargo.
Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12 lo corrobora. Cuando el texto menciona la cual desechando algunos naufragaron en cuanto a la fe, tenemos la frase en el original griego intines aposemenoi peritin pistin enabagisan. El apóstol conocía bien los peligros de un naufragio y las consecuencias que acarrea. Una nave se precipita al naufragio cuando se desprecia o desecha el elemento que la gobierna, es decir, el timón que dirige la nave, bien de la iglesia, bien personal. Por tanto, quienes la desechan naufragan en la fe. ¿Ven por qué es importante que usted no pierda su comunión diaria con el Dios de la gloria? Usted se mantiene leyendo las Sagradas Escrituras, está en coinonía con los demás hermanos. Recuerden lo que dijo nuestro hermano Pablo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dejen de ser vagos. Hablo para los que dicen ser cristianos, pero están con un pie en el mundo y un pie en la congregación. Congréguense pues, o bien quédense en el mundo o bien congréguense pues, mis hermanos queridos. Usted mantiene su comunión con el Dios de la gloria, está constantemente leyendo, dedicando su tiempo, escudriñando palabras, no solamente alimentando todo su ser, sino también poniéndolo en práctica. Recuerden que a nadie le interesa saber si usted es cristiano o no, pero la gente se va a dar cuenta en el barrio, en el sector, en su trabajo, si verdaderamente es un cristiano cuando ve su comportamiento ante la sociedad en un momento pues difícil. Se van a dar cuenta. Mira cómo maneja la situación. Qué maduro esa persona. Usted no necesita decir, no, es que yo soy cristiano. Eso se va a evidenciar. Recuerden, dos evidencias internas. Romanos 8:16. El mismo espíritu con E mayúscula testifica de que somos hijos de Dios. Testifica a quién, por cierto. A nuestro espíritu con E minúscula de que somos hijos de Dios. Evidencia interna. Evidencia externa. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, el fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, paciencia, benignidad, etcétera, 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 mis hermanos queridos. Y muchas otras cosas más, por cierto, que el Espíritu Santo promueve en su vida, ¿no verdad? Pero bueno, pero usted se descuida de su relación diaria con el Dios de la gloria, mi hermano, cualquier viento de doctrina lo puede hacer tambalear. Usted tiene que estar parado sobre la roca, bien fundamentado, firme, como decía nuestro hermano Pablo. No es que va a perder la salvación, hablo del caso de los cristianos, mi hermano, pero sí va a tener consecuencias de usted descuidar su comunión con el Dios de la gloria. Seguimos porque el tiempo apremia, mis hermanos queridos. Dios bendiga a Pedro David Vaz Gutiérrez. Abrazo grande, saludos desde New Jersey. Versículo 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Qué fuerte, ¿verdad? On estin Himenaios kai Alexandros. Acuérdense que kai, la conjunción o la partícula kai es i en el original griego, ¿no? Ahí está hablando de Himeneo kai Alexandros. Himeneo y Alejandro. Bueno, el nombre del... perdone que me exprese así. El nombre del hereje Himeneo aparece en 2 de Timoteo 2:17. En cuanto a Alejandro, miren, no hay evidencia cierta de que sea a quien Pablo menciona también en 2 de Timoteo 4:14. Es posible que estos dos no se hayan conformado en estar entre quienes enseñaban falsa doctrina y genealogía sin límite, sino que bien podrían ser opositores directos del apóstol Pablo, que formaban un grupo, escúchelo bien, formaban un grupo de traidores a la palabra y sobre todo a la congregación. Algunos dicen iglesia, pero bueno, yo diría congregación. Bueno, sí, iglesia es la composición de todos los cristianos a lo largo de la historia. Bueno, cuando el texto menciona a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Miren, ahí tenemos la frase en el original griego, paredoka to satana ina paideftosin mi blasphemein. Es una frase muy difícil y los precedentes bíblicos son: Dios usó a Satanás para tentar a Job. Lo vemos en Job 2:6. Segundo punto, el Espíritu empujó a Jesús para ser probado por Satanás. Marcos 1:12. Tercer punto, Pablo entregó a un creyente a Satanás para poder purificarlo para que fuese totalmente restaurado. 1 Corintios 5:5 para corroborar.
También podría referirse a la excomunión dentro de la comunidad de creyentes. Miren, noten que el propósito afirmado es: se les enseñe a no blasfemar. La disciplina temporal de Dios es siempre redentora. Dios usa a Satanás para probar a los seres humanos, en cierto modo. Génesis 3, lo corroboramos. Job, capítulo 1 y capítulo 2. Zacarías, capítulo 3. Recuerden que Satanás está bajo la voluntad de Dios. En otras palabras, Dios está por encima incluso del mismo Satanás. Lo malo es la rebelión de Satanás en contra de Dios, su deseo de independencia, no su ocupación de tentar, ya que ese es su oficio. Por algo le llaman el tentador y acusador. El sentido debe ser mayor que esto, pues no se trata solo de una acción correctora, sino judicial. Los apóstoles tenían capacidad de sujetar a los demonios, por tanto tenían la capacidad de entregarles, escúchalo bien, también a personas. El que caía en esta acción judicial era entregado en manos de Satanás y llegaba a ser presa de él. Entregar a alguien a Satanás indica que ellos no habían estado antes completamente en su poder. Juan dice: el mundo entero está bajo el maligno, en Juan 5:17. Los incrédulos caminan conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Por lo tanto, quienes son entregados a Satanás deben de haber estado de alguna manera bajo la protección que proporciona la iglesia. Incluso los incrédulos reciben alguna protección por su asociación con la comunidad de personas redimidas. En la historia de Israel, ya ustedes saben, ¿no? La que rompió el pacto, la que quiso burlarse en la cara de Dios. En la historia de Israel hubo quienes no fueron personalmente redimidos, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Romanos 9:6 lo corrobora. A pesar de esto, los judíos no redimidos experimentaron las abundantes bendiciones que Dios derramó sobre la nación. Recuerden, mis hermanos queridos, que Dios hace llover tanto a los unos como a los otros. Eso se llama gracia, o lo conocemos como gracia común. Y escuche esto, no porque una persona que está involucrada en la hechicería, en la cartomancia, quiromancia, mejor dicho, no porque una persona que no es cristiana recibe una sanación. Miren, no puedo caminar. Ya, ahora camino. No significa que sea salva espiritualmente hablando. Dios hace llover tanto a unos como a otros. Eso es conocido como gracia común. Ojo al detalle. Seguimos, mis hermanos queridos. Incluso incrédulos decía que reciben alguna protección por su asociación con la comunidad de personas redimidas. Miren, ellos recibieron una parte de la herencia en la tierra prometida y la protección de Dios de sus enemigos. Los beneficios del sacerdocio y el sistema expiatorio eran suyos. El uso de esta frase implica que hay esperanza para esos falsos, vamos a llamarlo así, cristianos. Vamos a llamarlo así. Y sus seguidores también. Que no es lo mismo pues con el tema con los falsos maestros, ¿no? Eso es otro tema. Porque eso, una vez que una persona es apóstata, una vez que apostató, no hay vuelta de hoja. Ya el que es apóstata, bueno, eso es otro tema, mi hermano querido, que yo no voy a entrar en detalles. Miren, sin embargo, una metáfora similar es utilizada para los falsos maestros en el capítulo 4, versículo 2, indicando que no había esperanza para ellos. La razón de esta entrega a Satanás era para que aprendieran a no blasfemar. Aunque estaban siendo una manifestación judicial contra ellos, no significa que no hubiese recuperación espiritual para los tales, en ese caso, porque la acción diabólica que les infringía graves problemas tenía como objetivo que aprendiesen a no blasfemar, esto es, a no hacer lo que estaban haciendo. Lo mismo es cierto en la iglesia, pues hay incrédulos que son bendecidos en virtud de su asociación con creyentes,
porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. 1 Corintios 7:14 para corroborar. Los inconversos en una familia cristiana son beneficiarios de la bendición de Dios sobre los cristianos. Y por cierto, de una manera indirecta reciben bendiciones. Pero eso no significa que están obligados a ser salvos. Dios no está obligado a salvar a nadie. Recuérdenlo, mis hermanos queridos. Si una persona ha sido escogida para salvación, tarde o temprano, el Espíritu Santo va a resucitar ese cadáver espiritual. Sea el papá, sea la mamá, sea el hijo, sea la hermana, sea el primo, el cuñado, etcétera, etcétera. Esto no es como mencionan en ciertos grupos carismáticos. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. No importa que tu primo o tu hermana o tu papá murieron siendo hechiceros y blasfemaron contra el Espíritu Santo de manera constante. No importa, con que uno haya sido creyente, ya la familia se salva en grupo. Y de paso, ¿dónde están esos niños? Bautízalos por ahí mismo esos niños, también para meterlos al pacto y también para salvarlos. Mis hermanos, dejémonos, por favor, dejémonos de fábulas. Vamos a las escrituras. No promuevo, por cierto, el bautismo. Yo respeto mucho a mis hermanos presbiterianos, pero yo no promuevo el bautismo para infantes. Eso ni le quita ni le da salvación a ningún infante. Pero bueno, seguimos. El enemigo, como de costumbre, procuraba desbaratar la obra de Dios. Estaba dando por sentado que los hijos de Dios le sirven por motivos egoístas, por los beneficios que les concede, etcétera, etcétera. Miren, para probar lo falso de tal acusación, ¿se acuerdan la historia? Dios entregó a Job en manos de Satanás y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. La reacción de Job justificó a Dios y probó que Satanás estaba equivocado. Mostró que la verdadera fe salvadora es permanente y no depende de circunstancias positivas. ¿Cómo podemos saber si verdaderamente un cristiano es un cristiano? ¿Cómo? Mi hermano, cuando usted pase por las tribulaciones, el mismo Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesús, él dijo, alegraos, gozaos, regocijaos cuando ustedes estén o pasen en medio de tribulaciones, porque ya saben, pues no, esto produce paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, como el fiel pueblo de Dios es a veces entregado a Satanás, fue Pablo. Acuérdense, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Al fin de ayudar a Pablo a cumplir su decisión de no gloriarse, Dios permitió que fuera atormentado por un mensajero de Satanás. Ya ustedes saben, el aguijón en la carne. Dios bendiga a toda esa gente linda en Ecuador y a mi hermano Miguel Lara Rodríguez. Bueno, el Señor permitió a Satanás usar esto para afligir a Pablo. El propósito de Dios era que Pablo permaneciera humilde. Los que nos falta, me incluyo, mantenernos humildes. Mientras más conocemos las Escrituras, más humildes debemos ser. Permaneciera humilde y dependiente de su gracia y permitir que su fortaleza divina se manifestara. Así que Pablo entregó a Satanás, los expulsó de la iglesia y de la protección y el refugio del pueblo de Dios y puesto en las manos del mismísimo diablo. El propósito de Pablo al entregarlos a Satanás era que aprendieran a no blasfemar. El término aprendan viene de paideu. Paideu. Una palabra que se refiere al adiestramiento mediante el castigo físico. Se emplea en Lucas capítulo 23 versículo 16 y también el versículo 22 para hablar de los azotes que Pilato ordenó dar al Señor, y en 1 Corintios 11:32 de los que sufrían enfermedad o muerte por el mal uso de la celebración de la Santa Cena.
Una falsa impresión de la verdad divina, así como hablar mal de Dios, mis hermanos, es la blasfemia. Aún los cristianos pueden ser hallados culpables de ella. Colosenses 3:8 lo corrobora. Cuando los creyentes o incrédulos son entregados a Satanás debido a la blasfemia, Dios quiere que aprendan las consecuencias de sus actos. Recuerden que Dios al que ama disciplina. Ninguno de nosotros va a disciplinar a un hijo ajeno, al hijo del vecino. Pues Dios sí nos disciplina a nosotros porque somos sus hijos. Aclaro, adoptados. O sea, hijos por adopción. En Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Locativo de esfera. En Cristo. Porque si no estuviera Cristo de por medio, vea, nosotros probamos la justicia de Dios. Y en la justicia de Dios, ¿qué merecemos? Sin Cristo, ¿qué merecemos? Arder por la eternidad. Pero el castigo correctivo está revelado solo para los creyentes. El castigo correctivo solo para los creyentes. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11 para corroborar. Ahora, ¿cómo podemos evitar ser entregados a Satanás para castigo? Ahí se los dejo, mis hermanos queridos. Al recibir, Dios bendiga a mi hermano Alfredo Díaz, a toda esa gente linda ya en Miami, Florida. Y para toda esa gente linda en Cuba. Al recibir la verdad y la justicia de Dios en Cristo y luego mantener la fe y buena conciencia, los creyentes también seremos fortalecidos y sufrimos para la gloria de Dios. En cualquier caso, el antídoto para ser entregados a Satanás es la búsqueda de una vida santa, mis hermanos queridos. Usted manténgase siempre, constantemente en comunión con el Dios de la gloria y usted no va a probar la disciplina de Dios. Porque cuando Dios disciplina a sus hijos, ay, 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 mis hermanos queridos, ay, ay, ay. Pero bueno, mis hermanos, hasta aquí el estudio. Ahora vamos a dar paso a las preguntas y respuestas. Pueden habilitar sus cámaras el que quiera. Si está peinado o no está peinado, pues eso ya es decisión suya. Bueno. Vamos a ver, mi hermano Víctor Macei, ya que habilitó su cámara ahí. Primera pregunta. ¿Cuál es el ejemplo dado por Pablo para ilustrar la misericordia de Dios? Sea usted bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Es una alegría saludarles a todos. Qué alegría, qué emoción. Mi hermano David, aunque creo que eso sucedió en la clase anterior, la idea es que Pablo está enseñando en ese momento que la función, una de las funciones de Cristo, de las obras de Cristo de Jesús fue pues salvar a los pecadores. Entonces lo primero es que extiende el contexto de que todo pecador puede ser salvo. Y él pone el ejemplo que a mí me impactó mucho, es que Pablo se declara el más bajo, el más terrible, como dicen, el peor de los peores. Y que si él recibió ese don y ese llamamiento, esa gracia, pues que todos lo podemos recibir, que así tú te sientas o cualquiera de nosotros nos sintamos inmerecidos, porque lo somos, inmerecidos, podemos acceder a la gracia, ¿sí? Y eso es lo que enseña Pablo. Entonces, la misericordia que recibió, él no era capaz de dimensionarla, porque él se consideraba el peor de los peores, y sin embargo recibió la salvación e invita a que todos seamos capaces de creerlo, de creer eso también. Maravilloso, maravilloso. Imagínense, mis hermanos queridos, ¿quién de nosotros puede mencionar o considerarse que fue santo, ultra ungido antes de venir a conocer al Señor? Ninguno de nosotros, mis hermanos queridos. Y es más, si nosotros tuviéramos la oportunidad de que estando todos nosotros aquí, digamos que en persona, y nos ponen en pantalla gigante y comienzan a pasar toda nuestra vida de cada uno de nosotros, mis hermanos, nos morimos todos de vergüenza. Nos morimos todos de vergüenza. Gracias a Dios, 2 Corintios 5:17, cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Dice las Sagradas Escrituras. Y también dice que cuando uno ya se pone a cuentas con el Dios de la gloria,
pues nuestros pecados pasados fueron echados al fondo del mar. Claro, el tema es que algunos quieren hasta bucear, no falta otro, el que acusa, ¿no? Los hijos de Satanás. Satanás también tiene sus hijos. Juan 8:44, para corroborarlo, que quieren bucear para sacar. Pero tú, Víctor Macei, pero si tú y ya le contaste a tu esposa de esto que tú te pasó en el pasado y ya resolviste, algunos quieren hasta bucear, quieren aparecer por National Geographic, ahí con las cámaras 4K ahí bajo el... Mis hermanos, por favor. Pero maravillosa respuesta, mi hermano querido. Vamos con la hermana Rubí, ya que está ahí mi hermana Rubí. ¿Cuál es el llamado final a Timoteo en relación con su ministerio? Bienvenida a usted. Bueno, Pablo, buenas noches, hermanos. Pablo hace un encargo muy puntual, muy sentido, muy fuerte a Timoteo de que cuide la sana doctrina, de que la defienda, incluso utiliza esos términos militares, ¿no? Que la defienda con fuerza todo el tiempo. Y también le habla de esa profecía que hubo sobre ese llamamiento a Timoteo en Listras. Y le encarga también que predique la palabra en todo tiempo, ¿no? En todo tiempo. Entonces, pues Pablo estaba consciente de la lucha espiritual a la que iba a ser sometido Timoteo. Él todo el tiempo está orando por él, le está pidiendo que mantenga la buena fe, que mantenga la buena conciencia, quiere decir que siempre esté en comunión, que no pierda esa comunión para seguir manteniendo esa buena conciencia y pueda seguir, pues ser irreprensible, ¿no? Ante la iglesia a la que estaba siendo, de la cual estaba siendo encargado, que era Efeso. Maravilloso. Así es sencillo, mis hermanos queridos. A Pablo le tocó, como quien dice, bailar con la más fea. O sea, le tocó prácticamente dar un intensivo de eclesiología, de jamartiología, aparte de soteriología, de todo. Imagínense, mis hermanos queridos. No, definitivamente, cuando Dios prepara una persona, me refiero a sus escogidos, ¿no? Mis hermanos queridos, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque si fuera por nosotros mismos, preparándonos nosotros mismos, mis hermanos, yo he conocido muchas personas que con mucho conocimiento, entre comillas, bastante conocimiento de teología y todo, pero tienen una actitud hiper que pedante, rindiendo culto al yo, al ego. Terrible, terrible. Entonces ya uno lo escucha nomás, no, ya ni para qué seguir escuchando, ya y se perdió el mensaje. Terrible, pero bueno. Oramos por las personas que todavía no conocen al Dios de la gloria y para los que están empezando, pero todavía están batallando por ahí en esa lucha espiritual diaria con el yo. Mis hermanos, oramos también por ellos. Es duro el tema del ego. Es una idolatría. De una manera. Ese es el ídolo oculto. El ego, el yo. Pero bueno. Aprovechando que está nuestra hermana Mónica Cárdenas de la Asociación de las Damas de la Asociación de Cristianos Calvinistas. Le mando un abrazo grande a toda esa gente linda allá en Colombia. Mi hermana, ¿qué opina de la participación de nuestro hermano Pablo en este evento? Bienvenida, mi hermana. Puede habilitar su micrófono. Muchas gracias. Buenas noches para todos, hermanos. Bien, bueno. Pablo, como dice la hermana Ruby, él insta, ¿no? a Timoteo a que siempre deben manejar correctamente la doctrina. Y no solamente vemos de repente, esta carta siempre se nos ha dicho que es una carta pastoral, y yo pienso que nos está hablando a todos los que participamos en el cuerpo de la iglesia, porque es un llamado a esa piedad, a esa consagración, a que debemos examinarnos a la obra ministerial, así como Pablo le está diciendo a Timoteo, así mismo debemos ser nosotros, ¿no? Entonces, pues sí, es muy maravilloso como Pablo instruye a Timoteo. Entonces, asimismo, debemos esta carta asumirla para nosotros también. También dice, como empezó el hermano David, que pues de nada nos sirve mucho conocimiento si no tenemos ese amor, ¿no? Nos muestra siempre Pablo que debemos siempre prevalecer en ese amor, en el amor
primeramente a Dios y luego a nuestros hermanos. Maravilloso. Eso es lo que maravilloso. puedo decir. Maravilloso, mi hermana, y eso se corrobora porque alguien va a decir, ya, y los textos bíblicos. Tranquilo, lo que la hermana dijo lo podemos corroborar en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Aunque me sepa voy a parafrasear, aunque me sepa las escrituras de tapa a tapa hasta los mapas, aunque me sepa, mire, yo le voy a ser honesto, aunque yo me sepa de memoria, la Confesión Bautista de Londres de 1689, aunque me sepa de memoria la Confesión de Westminster de 1648, aunque me sepa de memoria The London Baptist Confession of Faith del año 1677, aunque me sepa de memoria el Catecismo de Heidelberg del año 1563, pero si yo no llego a tener amor por el prójimo, sé como que agarre, vea, así, vea, como que agarre así nomás, así. Eso no es nada. Eso no es nada. De vez en cuando sería bueno pedirle al Dios de la gloria que si encuentra un indicio de un tributo al ego propio, Padre Santo, envíanos de vez en cuando ese aguijón en la carne, así como se lo enviaste a nuestro hermano Pablo. A ver si aprendemos a ser pobres en espíritu. El mismo Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Pero eso no es un mal concepto, ¿no? Después hablamos del tema qué significa ser pobre en espíritu, ¿no? Ser siempre dependientes del Dios de la gloria. Pero bueno, maravillosa participación a los hermanos. Hasta aquí hemos llegado. Vamos a despedirnos en oración. Cualquier pregunta que tenga o duda, usted puede escribir ahí david.silva@ministeriojesusvive.org. Por ahí nomás después, o también con los hermanos ahí, bueno, ya usted sabe. Vamos a despedirnos en oración. Bendito y amado Padre, gracias te damos por este estudio que has permitido que podamos tener con los hermanos. Qué lindo volverlos a ver en este nuevo año. Padre, ya me hacía mucha falta tener estas reuniones con ellos. Me hacía mucha falta ver a mi hermana Rubí, a mi hermano Víctor, a los demás hermanos, a mi hermano Birlet, que no puede hablar por su micrófono, está dañado, pero sé que él siempre está ahí al pie del cañón. Qué gusto verlos nuevamente en este nuevo año. Padre Santo, te ruego por sus vidas, bendícelos no solamente a ellos, sino también a sus familias, por favor. Es una batalla diaria la que nosotros como cristianos tenemos y no es fácil en medio de un mundo caótico, un mundo corrompido, pregonar el mensaje de salvación. No es fácil, sin embargo, rogamos, clamamos, suplicamos que tu Santo Espíritu nos acompañe cada día y cuando nos sintamos que como que queremos colgar los guantes, ayúdanos, Padre, ayúdanos a depurar y purificar nuestro corazón, que las intenciones de nuestro corazón vayan siempre acorde a tu voluntad. Y si encuentras, Padre Santo, un pequeño indicio de culto al ego, ayúdanos, endereza nuestros pasos. Y de vez en cuando sería bueno que nos mandes ese aguijón en la carne que le enviaste a nuestro hermano Pablo, para así aprender primeramente a depender solamente del Dios de la gloria y no de nuestras propias ideas, pensamientos o planes. Nosotros podemos tener plan A, B, C, D, F y todos pueden fallar porque fuera de Cristo nada podemos hacer, dice tu palabra. Acompáñanos en este descanso placentero que vamos a tener para levantarnos con energías y mañana poder empezar bien el día compartiendo con nuestra familia, nuestros hijos, con nuestros vecinos, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. En el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, que el Señor me los bendiga. Muchas gracias por su participación. Nos vemos la próxima semana, pero óigalo bien. Si el Señor lo perdona. Un abrazo a la esposa de mi hermano Víctor Macé. Doña Magueli, ¿verdad? Amparo. Magueli está abajo, ahí está Doña Magueli. Un abrazo, Doña Magueli. Si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Así que bendiciones, mis hermanos queridos. Bendiciones.